Muy buenas tardes y bienvenidos a un espacio más de Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. Este espacio es liderado por la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. Este espacio denominado Aulas Abiertas es un área virtual donde nosotros transmitimos diferentes ponentes vinculados a la investigación de temas de interés para Cajamarca en el rumbo al Bicentenario del Perú. Es así que el día de hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo Andrés Castro Abanto con un tema de mucho interés para Cajamarca y que creo ha marcado una pauta en lo que nosotros denominamos la reforestación o esta estrategia del poncho verde que muchas personas lo conocen. Él nos hablará un poco sobre la experiencia forestal en Cajamarca en estos últimos 50 años. Para comentarles un poco, la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca es un CETPRO de formación técnica orientada a formar a jóvenes de sectores vulnerables en diferentes oficios vinculados al patrimonio cultural. Nosotros funcionamos bajo la alianza estratégica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Ahora el ingeniero Jaime Rodrigo Silva Santisteban traerá también un saludo del alcalde y a la vez presentará al ponente del día de hoy. Con sumo placer, nuevamente estamos un viernes más en este espacio que, como bien dice la arquitecta Sandra, la hemos denominado Aulas Abiertas rumbo al Bicentenario. En primer lugar, permítame agradecer a Dios por estar nuevamente con ustedes y todavía conservando la salud. Estoy encargado de presentar el saludo de nuestro alcalde, el doctor Víctor Andrés Villar Narro, y especialmente el día de hoy con este tema que vamos a tratar acerca de la experiencia forestal en Cajamarca durante los últimos 50 años y que estará a cargo del ingeniero Andrés Castro Abanto. El ingeniero Andrés Castro Abanto es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca. Él es maestro en ciencias, Colegio de Postgraduados de Chapingo, en México. Tiene un posgrado en gestión pública de la Universidad de San en Lima. Tiene un posgrado en gestión ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él actualmente es director del programa Sierra y Selva Exportadora del Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Agrario y Riego, que es el MIDAGRI. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido y estamos aptos y deseosos de escucharte. Muchas gracias, Jaime. Muy buenas noches con todos los amigos que están presentes en esta plataforma. En principio, yo quiero agradecerte por la presentación, a lo mejor no tan merecida, y felicitarlos por este tema de aulas abiertas rumbo al Bicentenario. Creo que al cumplir este año nuestro Bicentenario de independencia del país y especialmente para Cajamarca, es muy interesante mirar un poco nuestro territorio para ver qué cosa tenemos, qué cosa podemos desarrollar. ¿Por qué la experiencia de los 50 años? Porque, como decía el ingeniero Jaime Rodrigo, la forestación o reforestación se inicia en Cajamarca en la década del 70 y fue precisamente con este proyecto silvoagropecuario que condujo don Pablo Sánchez Ceballos, que en paz descanse, en la Universidad Nacional de Cajamarca. Antes de ese periodo hubo algunas introducciones por algunas haciendas, pero que eran cantidad mínimas. Acá es donde se empieza esto. Un poco mencionar que en estos 50 años se ha desarrollado una serie de técnicas, de metodologías, de prácticas forestales, es decir, que se ha hecho mucha investigación, tanto en la universidad como en algunas entidades privadas, luego el Ministerio de Agricultura, el SICAFOR, posteriormente ADEFOR, y otras instituciones que han utilizado realmente el espacio territorial para hacer estas investigaciones. Esto ha permitido de que en un momento Cajamarca, yo diría hasta unos 4 o 5 años atrás, sea ubicada como la primera región forestal o reforestal del país, pero que a lo mejor en estos últimos 2 o 3 años hay otras regiones que están superándonos. Yo acá quiero precisar lo que dijo en algún momento Jaime. Hay 2 términos que a veces se confunden, la reforestación y la forestación. La reforestación se hace en aquellos terrenos donde por alguna razón se deforestaron y se tuvieron que volver a forestar.
En cambio, la forestación que se hace en terrenos donde no hubo anteriormente bosques forestales. En el caso de Cajamarca, se ha logrado realmente articular el aspecto económico, social y ambiental, que es fundamental realmente en este tipo de trabajo. Cuando hablamos del aspecto económico, seguramente la relacionamos a los ingresos que genera la forestación, que realmente son muchos. En Cajamarca ya se utiliza mucho la madera, tanto en forma todavía bruta, digamos, como materia prima, pero también ya hay transformación de esta madera. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos que se utiliza desde abonos, se utiliza para sillas, muebles, se utiliza para casas, es decir, que tiene una amplia gama económica. Y esto genera ingresos a nuestros pequeños productores o a nuestros agricultores que se dedican a la forestación. Y es mucho más importante todavía en la parte económica cuando estas plantaciones se hacen en aquellas franjas o en aquellas zonas donde predomina la pobreza y la pobreza extrema. Debido a las condiciones edafoclimáticas del suelo, los agricultores no pueden hacer una buena agricultura, no pueden hacer una buena ganadería y a veces simplemente lo dejan el terreno y lo abandonan. Entonces, la parte económica realmente es un beneficio tremendo que hay. En la parte social, indudablemente que lo que más ha generado esta actividad es la generación de empleo. Más adelante voy a mostrar unos cuadros, la cantidad de empleo que hemos tenido por estas actividades forestales. Pero además de la cantidad de empleo, yo diría también ha motivado que pueda haber una participación muy activa de la mujer. Es decir, lo que lo llamamos ahora, ¿no? La parte de la reincorporación de género. ¿Por qué? Si recordamos en las jaltas anteriormente para poder cocinar, ¿qué cosas se utilizaban? La bosta, el excremento de la res. ¿Y quién se encargaba de recogerlo? Eran las damas para hacer la comida, para hacer los alimentos. Hoy esa actividad ya no existe porque ya existe la madera, existe leña, existe cómo hacer nuestros alimentos. En la parte ambiental, indudablemente, pues, que viene desde la regulación del sistema hídrico, de evitar la erosión de los suelos, hasta la captura de carbono. Actualmente hay proyectos que se hacen venta de bonos de carbono y que realmente dan muchas utilidades para nuestros productores. Pero todo esto ha generado realmente que en los últimos años aparezca un actor externo, la decisión política. Porque si no hay decisión política, no se hacen estas actividades. Y allí donde en los últimos años, vuelvo a reiterar, ha crecido mucho el tema de la forestación o reforestación a nivel de toda la sierra del país. Todos los alcaldes, o la mayor parte de alcaldes, gobiernos locales, gobernadores, ahora están muy interesados en el tema forestal. Pero están interesados porque, vuelvo a reiterar, este tema forestal cumple con los ejes de un desarrollo sostenible. Es decir, hay beneficios económicos, hay beneficios sociales y hay beneficios ambientales. Entonces, si a eso le agregamos la cantidad de terrenos que tienen cada una de las regiones, en nuestro caso de Cajamarca, vamos a ver las cifras, es casi 1 millón de hectáreas, entonces nos motiva aún más a poder hacer estas actividades. ¿Qué estrategias se han logrado desarrollar durante estos últimos 50 años? Lo primero, la zonificación forestal. La zonificación forestal, se han hecho muchísimos estudios, incluso se ha hecho la ZEE, la zonificación económica y ecológica, que determina realmente en ese espacio de terreno qué actividad económica podemos desarrollar. Pero eso, la ZE, todavía está en una cosa macro. Hay que ir a una microzonificación y en el tema forestal se ha logrado la microzonificación forestal en muchas áreas. ¿Qué implica esto? Determinar qué especies son las que debemos plantar en un determinado territorio. Porque en algún momento conversábamos, por ejemplo, la satanización que sufre el eucalipto, porque se ubica en el sitio inadecuado. Entonces ahí creo que la culpa no es de la planta, sino la culpa es de las personas, de los técnicos, que lo ubicamos en el sitio inadecuado. Y como ejemplos en Cajamarca yo muestro 2 ejemplos. El primero, bajando a la zona de San Juan, en esas laderas existe cantidad de eucaliptos que nos ha ayudado mucho en evitar la erosión. Ahí no le causa daño a nada. Pero también hay otro ejemplo en Cajamarca, en el caso de Calispuquio, donde en la parte alta hay una gran cantidad de eucaliptos y sin embargo, Calispuquio, ahí las vertientes o los ojos de agua de Calispuquio tienen agua en forma permanente. Entonces, no es que el eucalipto sea malo, sino al contrario, contribuye a recuperar uno de los eslabones del ciclo hidrológico del agua, que es la evapotranspiración.
La ventaja allí, que podríamos conversar en otro momento, es que esas plantaciones que se hacen en la parte alta de Calispuquio se hacen con acequias de infiltración. Y las acequias de infiltración son los principales elementos para poder hacer la siembra y la cosecha, la siembra de agua y posteriormente la cosecha. Por otro lado, se ha desarrollado, se ha implementado programas de investigación, capacitación y asistencia técnica. Las universidades, nuestras universidades de Cajamarca, de Chota, tienen facultades, hacen investigación y desarrollan el tema forestal. Y así hay otros institutos o colegios también que se dedican a esta actividad porque realmente nos permite desarrollar todo esto. Se ha desarrollado o se ha logrado generar capacidades técnicas y equipos multidisciplinarios. Hoy no solamente los forestales hablan del tema forestal. Nosotros somos agrónomos y creo que llevamos el tema forestal en la sangre, pero también hay personas de otras profesiones que tienen mucho interés en el tema forestal. Y más adelante vamos a ver la cantidad de oxígenos que nos genera el tema forestal y que realmente todas las personas deberíamos adoptar un árbol, deberíamos sembrar un árbol, porque esa es una fuente de vida, de tener aire sano, aire puro. Por otro lado, se ha logrado hacer la implementación de alianzas interinstitucionales. En Cajamarca se han desarrollado muchos proyectos forestales donde ha habido participación del sector público, ha habido participación de la cooperación técnica internacional, ha habido participación del sector privado. Es decir, que podemos llegar a hacer alianzas público-privadas que permitan desarrollar el territorio. Y otra estrategia más es el fomento de inversiones privadas. Quiero partir de un ejemplo. Si miramos Chile, Chile es un gran exportador de pinos, pero pino procesado, ya no pino de materia prima. Este año o el año pasado exportamos más o menos 10 mil millones de dólares en forestales. Pero ¿quién es la empresa que tiene la mayor cantidad de plantaciones? Codelco. Codelco, ¿qué cosa es? Una empresa minera, pero que también le puso ojo, digamos, y comenzó a desarrollar el tema forestal. Entonces son actividades que se pueden desarrollar tanto por empresas mineras, por empresas privadas, por empresas públicas, porque reitero, los beneficios realmente son múltiples. ¿Qué logros, a través de las estrategias que he tratado de sintetizar, qué logros hemos tenido? Primero, que sabemos ya seleccionar en forma las especies forestales en base a pisos ecológicos. Es común escuchar a 2.000 metros qué especie puedo plantar, a 4.000 metros qué especie puedo plantar. Pero a eso también hay que agregarle las condiciones de suelo, las condiciones de trabajo climáticas, de tal manera que eso es parte de la microzonificación y que nos permite decir, el eucalipto, por ejemplo, yo no lo puedo recomendar a 3.000 metros o 4.000 metros porque definitivamente no va a producir. El pino radiata, no lo puedo recomendar, por ejemplo, en una colina de la parte alta. En la parte alta, ¿qué debo recomendar? El quinoal, el polilepis, que son especies nativas. A lo largo de las quebradas, donde hay más humedad, ¿qué recomiendo? El aliso, que es otra especie nativa. Es decir, que todo esto nos permite ubicar a las plantas en el sitio correcto. Otro de los logros en Cajamarca es que es una de las regiones donde logró producir plantaciones o viveros a raíz desnuda, que últimamente lo estamos dejando de lado, pero a raíz desnuda es una técnica sumamente importante. ¿Por qué? En principio, porque nos permite reducir o disminuir sacar la turba, sacar el suelo orgánico de la parte alta para traerlo al vivero, porque cuando va en la bolsa, ese plantón se lleva otra vez la tierra. En cambio, la raíz desnuda, la tierra sigue permaneciendo en el vivero y además se va solamente la planta a campo. Pero además, esto facilita el transporte. El transporte a las zonas donde hay que reforestar es bastante difícil y mucho más todavía si es que no hay una carretera, no hay una trocha. Entonces, fíjense, un obrero con una planta en bolsa, pues lleva 8 o 10 bolsas al hombro para poder llevarlo al sitio donde va a plantar. En cambio, a raíz desnuda puede llevar 300, 400 plantas. Entonces, a la postre, ¿qué cosa genera? Mejores plantaciones y disminución de costo. Podemos determinar, y lo que vemos en esta fotografía, el estado de crecimiento. Ya podemos saber cuánta masa forestal se incrementa por año.
y hay publicaciones incluso donde se dice el crecimiento es, por decirle, 15 metros cúbicos. A propósito, el promedio en Cajamarca ahorita está en 22 metros cúbicos por año, por hectárea. Ese es un dato importantísimo para hacer transacciones y negociaciones comerciales. Pero todo esto se ha logrado ¿en base a qué? A realizar parcelas de seguimiento, parcelas de raleos, parcelas permanentes, y que vuelvo a reiterar, ha sido un trabajo permanente, impulsado desde la universidad por nuestro amigo Pablo Sánchez Ceballos al inicio y después por otros profesionales. Por otro lado, se han logrado técnicas de micro y macro propagación. Fíjense, amigos, en Chile ya no se utiliza la semilla botánica, se utiliza simplemente plantones derivados de una micro y un micropropagación. Acá en ADEFOR también se ha desarrollado eso. Eso permite que clonar un poco las plantas de tal manera que tengamos una planta con las mismas características del progenitor, con las mismas características del papá, por decir algo. Porque si no, a través de la semilla botánica, a veces las plantas ya no tienen la misma característica. Y si no tienen la misma característica, probablemente vamos a tener más nudos, probablemente va a haber más necesidad de hacer podas, raleos. En otras palabras, se pierde la calidad de la madera. Otro aspecto importante que se ha logrado en Cajamarca es una integración del sistema agroforestal y del sistema silvopastoril. Fíjense, amigos, acá hay experiencias importantes. En zonas donde se reforesta, se ha evitado o se evita o se disminuyen los efectos de las heladas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nuestra agricultura, sembrar papas, por ejemplo, en el entorno del bosque, ya no está expuesto a ese tema de las heladas. Pero también el sistema silvopastoril, esa conclusión que hay con los pastos. Amigos, la ganadería necesita de algunas maderas, necesita de tener sombra, donde poder estar en algún momento del tiempo, de desplazarse menos. Entonces, estas plantaciones silvopastoriles, o sea, dentro del pasto, permite proteger a los animales. Entonces, con eso se desarrolla de la mano la parte forestal con la parte pecuaria. Entonces, son logros importantes, amigos, que lo hemos tenido en Cajamarca y que de aquí de Cajamarca se ha trasladado a otras localidades de la sierra del país. Por otro lado, y hay un uso adecuado de la madera. En principio yo he puesto ahí madera proveniente de podas y raleos. ¿Por qué? Porque hasta unos 4 o 5 años atrás, Cajamarca todavía no hacía tal raza de sus bosques, solamente se estaba utilizando la madera de podas y raleos. Una madera no madura, pero una madera que servía muy bien para aglomerados. ¿Qué me refiero con aglomerados? Para hacer, por ejemplo, en Trujillo teníamos una planta donde hacen esta madera procesada, tanto para muebles, en AAA, de tal manera que todo eso se utiliza ahí. Entonces, fíjense, y posteriormente ya, en los últimos 2 o 3 años, sí, ya está habiendo tal la raza de bosques. Pero ahí hay un aspecto importante. Si miramos, más adelante lo voy a mencionar, en la generación de empleo, y miramos la década del 70, 80, cuando se inició ese tema, la ciudad de Cajamarca o el Valle de Cajamarca no había más de 5 o 6 aserraderos, o no aserraderos, sino carpinterías. Hoy, en el Valle de Cajamarca existen más aserraderos grandes. Entonces, miren ustedes la cantidad de empleos, la forma como se puede utilizar esto. Por otro lado, la producción de semillas forestales. Cajamarca ya sabe hacer una selección, conservación de semillas forestales, e incluso ya tienen algunos bosques semilleros, que en algunos casos se están talando, por ejemplo, como el caso de Namora, donde había un semillero muy interesante de especies que podían ser tenían un valor muy importante para reforestar la sierra, pero igual, hay otras zonas donde hay semilleros, semilleros que se utilizan para esta semilla. Otro logro, a través de la reforestación se ha logrado recuperar áreas degradadas. Y cuando me refiero a áreas degradadas, no solamente es a aquellas áreas degradadas por las actividades mineras, sino también a aquellas áreas degradadas por el mal uso que se tiene de la tierra. Pero lógicamente ahí en la foto ven una zona minera, porque ahí se tiene que hacer esa recuperación de esas zonas degradadas, y creo que ahí interviene muy bien la plantación forestal. Estuve hace poco mirando un poco cómo va esta recuperación de áreas degradadas de Minera y Anacocha, y veo que ya hay algunos bosques de polilepis, de quinoal, en esas zonas donde antes hicieron la actividad minera. Entonces, ahí hay una especie ya que va generándose, y acuérdense que el polilepis o el quinoal es una de las especies que más aporta en la cosecha de agua.
Por otro lado, la recuperación de semillas de pastos nativos, porque el hecho de tener bosques, bosques bien podados, bien raleados, se recupera toda la biodiversidad que hubo en algún tiempo en la parte inferior y que por las condiciones del uso ya no existe. Y hay un ejemplo importante, amigos, que quiero comentar. En el caso de Granja Porcón, en el Cerro del Campanario, se hizo un estudio universitario para que podía recuperar algunas especies medicinales. Y oh sorpresa, el estudio en un bosque bien podado y bien raleado, encontraron 37 especies medicinales de altísimo valor que se podían utilizar. Pero al hacer el estudio similar en bosques donde no se hicieron podas, donde no se hicieron raleos, definitivamente, como dicen en términos criollos, abajo pues no crece nada. Entonces, miren ustedes la importancia que tiene el manejo silvicultural de las plantaciones forestales. Yo siempre cuando conversamos con los silvicultores les manifiesto, plantar un árbol es lo mismo que sembrar una papa, con la diferencia de que en la papa ustedes lo cosechan a los 4 o 6 meses, pero para cosecharlo lo deshiervan, lo apolcan y hacen todo su cuidado. El árbol tienen que hacerle todo ese cuidado, pero para cosecharlo en 15 años o en 20 años. Es decir, ese cuidado empieza desde hacer las podas, hacer los arreos, y en algunos casos hacer la fertilización. En algunos casos se han hecho en Cajamarca, pero no en su generalidad. Con todo esto, amigos, en Cajamarca se ha logrado plantar más o menos unos 60 o 65 mil hectáreas. Entonces, si miramos, Granja Porcón plantó 10.000 hectáreas, ahora tiene un poquito menos, pero plantaron 10.000 hectáreas, diríamos que en Cajamarca hay unos 6 porcones. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene Granja Porcón? Es un área concentrada. Áreas concentradas, para concentrar plantaciones, existen las 6 Cosecas Lomariátegui, existen otras comunidades, otras cooperativas, pero en menos proporción. Entonces, pero hay una gran cantidad, y hacia adelante lo voy a mencionar, cuál es el potencial forestal que tenemos en Cajamarca. Ahora, sí vale la pena aquí hacer un análisis de estas 60.000 hectáreas que se ha plantado en Cajamarca y que ayuda a esto de disminuir el tema del calentamiento global del planeta, pero la deforestación, o sea, la tala inadecuada de plantación de bosques naturales en Cajamarca, más o menos se estima actualmente en 1.500 hectáreas por año. Si hacemos un cálculo muy simple, 1.500 hectáreas por año, en 50 años son 75.000 hectáreas. Y nosotros hemos plantado 60. Entonces, ¿qué diríamos? Que nuestro balance todavía sigue siendo negativo frente al cambio climático. Imagínense ustedes, amigos, esto en Cajamarca, que es una de las primeras regiones que hace reforestación. Entonces nos trasladamos a otras regiones. ¿Y cómo están el resto? Que no hacen plantaciones forestales. Allí está un poco el origen de todo este tema del calentamiento global del planeta y todas las consecuencias que todos conocemos. Acá quiero mencionar un poco ya para ampliar el tema social en la generación de empleo. Miren ustedes, ahí la cantidad de empleos que podemos generar cuando se hacen estas plantaciones forestales. Para producir plantones, el vivero, utilizamos más o menos 10 jornales por hectárea. Para hacerla en el campo, es decir, los caminos, en algunos casos hay que hacer franjas contra incendios. Para todo eso, más o menos 15 jornales por hectárea. La plantación misma, el hecho de hacer los hoyos, hacerla de forma adecuada, 35 jornales por hectárea. Entonces, solamente en plantaciones, si no nos llevamos a cálculos, tendríamos medio empleo por hectárea, medio empleo permanente, porque cuando hablamos de jornales, pues hablamos de un tiempo muy corto de trabajo, lo llevamos a medio empleo por hectárea. Eso implica, amigos, en caso de Porcón, para mencionar el ejemplo, 10.000 hectáreas, medio empleo por hectárea, ¿cuántos empleos permanentes estamos generando? Y así podemos ir haciendo cálculos. Ya cuando hacemos el aprovechamiento, ¿qué implica el aprovechamiento? Hacer las podas, los raleos, son 60 jornales por hectárea. Transformación primaria, es decir, que solamente en el aserradero sacamos madera cuadrada, puede ser madera para pales también que se vende actualmente, 120 jornales por hectárea. Y la industrialización, ¿qué implica eso? Hacer muebles, hacer casas, por ejemplo, 240 jornales por hectárea. Es decir, amigos, si todo esto lo llevamos ya en su conjunto, tendríamos 2 empleos
Si daríamos todas las actividades, 2 empleos por hectárea. Y allí, si consideramos que en Cajamarca ya hay 60.000 hectáreas, ustedes pueden hacer un cálculo muy fácil, cuántos empleos ya se generaron. Pero si miramos que Cajamarca tiene un potencial forestal de cerca de 1 millón de hectáreas y que si en algún momento se pudieran plantar, ustedes se imaginan, amigos, la cantidad de empleo que se podría generar. Que recordemos que el empleo es la base fundamental para salir del tema de esto de la pobreza. Sin empleo no podemos hacer nada. Entonces, ahí tenemos una gran oportunidad de generar empleo a través del tema forestal. Vamos a ver. Hola, hola, no sé si me copiaron porque me parece que la internet está un poco floja. No, sí, está copiado. Sí. Bueno, a ver, parece que la pantalla se colgó un poco. A ver, no sé si, a ver. Con las flechitas de repente de la parte baja. Ya. Ya está. Acá, en esto, hago un análisis un poco de la mejora de ingresos. La mejora de ingresos ya llevándolo a un tema económico, que es ya netamente las ganancias que se podrían generar. Y ahí menciono en plantaciones cuántos dólares se puede ganar por metro cúbico de madera, el aprovechamiento, la transformación primaria, la transformación secundaria, la industrialización mediana y la gran industria. Fíjense, si lograríamos todo esto, lo que se ganaría son $240 por metro cúbico de madera. Esto del IMA es cuando no se ha hecho plantaciones forestales sin zonificación forestal, sin hacer la selección adecuada de especies, lo que Cajamarca produce son 8 metros cúbicos por hectárea. Y cuando se hace con zonificación, con una selección de especies, estamos produciendo 20 metros cúbicos por hectárea. Si producimos 20 metros cúbicos por hectárea por $240 por metro cúbico, allí está la utilidad que se puede generar realmente en los bosques de Cajamarca. En estos momentos, en Cajamarca llegamos a una transformación secundaria, $75 por metro cúbico. Si producimos si producimos 20 metros cúbicos, eso es lo que actualmente ganan estas personas que se dedican a esta actividad forestal en el caso de Cajamarca. La madera tiene, o las plantaciones forestales pueden tener recursos forestales maderables y no maderables. En maderables, en la primera fotografía podemos ver, este es lo más común que se hace en Cajamarca. Madera bruta, troncos de madera, dicen los amigos, y que lo llevan a otro sitio. Entonces acá la generación de utilidades es más baja porque solamente se utiliza materia prima. Pero también ya hay aserraderos, entonces hay aserraderos incluso que tienen hornos secadores que ya pueden vender madera cuadrada para diferentes usos y que se pueden utilizar en diferentes partes de la industria. En el caso de Cajamarca, vuelvo a reiterar, se vende este tipo de madera también, se vende madera para pallets y que realmente generan una utilidad mucho más importante. Pero también podemos, y ahí creo que el trabajo es muy mínimo, ya existen algunas casitas de madera. Quienes somos de Cajamarca conocemos la Universidad Nacional de Cajamarca y sabemos que el pabellón o el auditorio de la Escuela Forestal es puro madera. Además, ustedes habrán escuchado, el año pasado se construyeron aulas de madera en la zona de Hualgayoc. Lo que me queda la duda es que a lo mejor no se utilizó madera cajamarquina, pero bueno, se usó de madera. Pero esta parte es la que deberíamos potenciarlo y desarrollarlo. Sus costos son mucho más baratos que hacer una construcción de cemento. Y acá he puesto en esta foto estas cercas. Estas cercas es una gran opción incluso para la exportación. Yo estoy trabajando actualmente en Sierra de Selva Exportadora y hay requerimientos de Estados Unidos, de Europa, de este tipo de madera para cercas, porque eso es lo que más utilizan allá. Y esta es una madera, 1,20 m de altura, es una madera que simplemente aserrada, pero que tiene que estar seca en un horno secador, pero acá hay una opción de mercado.
También tenemos la parte de muebles, diferentes muebles. Pero creo que allí todavía nos está faltando más. Por ejemplo, en algún momento planteamos de que el sector público debería utilizar muebles de madera. Y la mayor parte, si hacemos una visita a las oficinas públicas, seguro que todavía encontramos muebles de metal. Pero acá quiero contarles una experiencia. Hace en el año 2008, 2009, que yo estuve en ADEFOR, hicimos pruebas para ver cómo adaptamos los muebles para las escuelas. Fíjense ustedes, el pino, por su característica, es una madera muy delicada. Y si le ponemos las patitas del pino, las patitas del mueble, de la silla o de la mesa de pino, el niño en la escuela lo va a arrastrar y simplemente esa silla o esa mesa no va a durar. Pero si a esto, si cambiamos un poco, y esa es la experiencia que les quiero contar, hicimos las patitas de eucalipto y toda la mesa, la plataforma, el asiento de pino. Una combinación de pino y eucalipto es unos muebles o unos muebles escolares que les dura muchísimo a los alumnos. Entonces ahí tenemos una opción. ¿Y por qué lo hicimos esto? Porque ustedes han visto que el Ministerio de Educación todos los años sale a convocar concursos de compras de muebles, pero lamentablemente en el caso de Cajamarca se utilizaban maderas de selva y no maderas de sierra. Entonces hay una opción. Creo que últimamente lo están aplicando y a buena hora, pero tenemos todo eso de muebles escolares que lo podemos utilizar y podemos generar utilidades. Acá, por ejemplo, estos tipos de muebles de estas fotos de la derecha, Granja Purcón lo está vendiendo a mercados de Lima, a mercados de Chiclayo, a mercados de Trujillo y de acá también, porque son, creo que una forma muy, o se ven muy bien y depende también pues, mucho de los gustos de cada quien, ¿no? Pero hay una gran oportunidad. ¿Qué falta frente a esto? En Cajamarca lo que necesitamos es hacer una planta multipropósito. Es decir, que por lo menos empecemos a transformar la madera y sacar triplay, que ese debe ser el punto de partida. Y después ya vienen los otros tipos de madera, el MDF y todos los muebles empacados que se hacen también a través de la madera, en lo cual va incluido casas. Fíjense ustedes, amigos, les cuento una pequeña experiencia. Tuve la oportunidad de visitar Cotopaxi. Cotopaxi es un cerro emblemático para nuestros amigos del Ecuador, y ahí la empresa se llama Cotopaxi, tiene 8,000 hectáreas de plantaciones de pino y todo lo transforma. Ellos no venden nada en materia prima y facturan más o menos $1 millón en ese tipo de madera y solamente tiene 8,000 hectáreas. Yo en algún momento le decía a Granja Porcón, ustedes tienen 10,000 hectáreas, pueden hacerlo mucho mejor. Pero bueno, esta es una cosa que hay que ir desarrollando. Pero bueno, en madera, en forestales no solamente es madera, también tenemos los recursos forestales no maderables, y he puesto un ejemplo ahí, los famosos hongos comestibles del pino. Y acá les quiero comentar, como Sierra y Selva Exportadora, hemos exportado estos hongos, tanto hongos deshidratados, como la foto inferior, sequitos, pero también hongos frescos. Y se exporta una gran cantidad de hongos a mercados fundamentalmente del Brasil, también Chile, y miren que Chile tiene pinos, y a Europa. Entonces, acá hay una oportunidad de generarnos un negocio y que no tenemos nada que hacer, porque en las plantaciones de pino se producen en forma normal. Es una simbiosis natural entre el pino y el hongo. Donde hay pino, hay hongo, y donde hay hongo, hay pino. Pero es una actividad que todavía no lo estamos realizando en forma intensiva. Seguramente ustedes han visitado Granja Porcón, y Granja Porcón, una bolsita de 1/4 de kilo de estos hongos, lo vende a 30 o 35 soles. O sea, el kilo, a 30 soles, entonces el kilo lo está vendiendo a 120 soles, ¿no? En otros sitios los precios son menores, pero los costos de producción de esto es bajísimo. Pero además de eso, fíjense, Cajamarca tenemos un gran problema con la desnutrición, ¿verdad? Y estos hongos tienen más proteína que el cuy. ¿El cuy tiene cuánto? 21% de proteína. Este hongo puede llegar hasta 27% de proteína. Pero además tiene otras características de los productos nutracépticos que hoy se utilizan porque son unos productos sanos. Entonces creo que aquí hay una oportunidad que todavía no lo estamos utilizando en nuestras plantaciones de pino. Otro aspecto de que producen las plantaciones forestales es, hace un momento mencionábamos de la huella de carbono. Yo acá voy a hablar de los bonos de carbono. Y les decía que en Cajamarca hubo una sola experiencia en la SAIS José Carlos Mariátegui que se logró vender bonos de carbono
Y he puesto acá esto, la descripción donde salió el artículo, y fue una AFP íntegra, miembro del grupo Carbon Discovery Project, quien compró estos bonos de carbono a la SAIS José Carlos Mariatti. Pero miren ustedes, será motivo de otra conversación, seguramente de una nueva charla, pero les quiero mencionar en síntesis. Para lograr vender bonos de carbono hay que hacer 3 tipos de estudios. Un estudio de adicionalidad, un estudio de biodiversidad y un estudio socioeconómico. Ese estudio se tiene que hacer antes de que hagamos la plantación forestal. Si lo hacemos después, ya no nos van a comprar. Granja Porcón no puede vender bonos de carbono, ni nadie puede vender bonos de carbono en Cajamarca. Entonces, estas pequeñas experiencias deberíamos tomarlo en cuenta porque es una gran opción. Existen 2 mercados, el mercado obligatorio y el mercado voluntario. El mercado voluntario está en estas empresas que desarrollan su huella de carbono y salen a comprar. Y el mercado obligatorio es lo que está establecido dentro de esta organización de la FAO para disminuir los efectos del calentamiento global. Entonces, en ese año, en el 2010, cuando yo era director de ADEFOR, logramos vender esto, hacer el primer contrato, 1.945 toneladas de CO2 a un precio bajo, fue de $10, pero aún $10 era $19.000 que le llegaba a la cooperativa prácticamente sin hacer nada. Entonces, miren ustedes la gran oportunidad que hay si queremos trabajar esto de bonos de carbono. Y esto de bonos de carbono se da para toda plantación, no solamente pino, eucalipto, polilepis, todas las plantaciones que se puedan hacer y que a la vez hacen el secuestro del CO2 que está en el ambiente y lo convierten en oxígeno. Pero también hay servicios ambientales o servicios que se pueden pagar por esto. Y acá yo que en esta transparencia quiero mostrarles. El hecho de hacer plantaciones en la parte alta permite que en las partes bajas comiencen a recuperarse los ojos de agua, comienzan a aparecer nuevos afluentes, nuevos ojos donde nace el agua. ¿Por qué? Los estudios que se han hecho nos han demostrado que la esponja hídrica del área radicular de los árboles captan el 47% del agua de lluvias. Porque ustedes saben que en nuestras laderas, si no tienen vegetación, viene la lluvia y en vez de infiltrarse, se va a la parte baja, se va al Pacífico o al Atlántico, pero no se utiliza. Entonces, ahí está la explicación, el por qué Granja Porcón, en las épocas que no tenía plantaciones, no tenía agua. Hoy, que tiene plantaciones forestales, le sobra el agua. Y les doy un dato más ahí adicional. Granja Porcón tiene una estación meteorológica. En esa estación meteorológica, si miramos en la historia, antes de que haya plantaciones forestales, la precipitación anual era de 1.200 milímetros. 1.200. Hoy, la precipitación pluvial es de 1.400 o 1.500 milímetros. Estamos hablando de 200 milímetros o 300 milímetros más por efecto de las plantaciones forestales. Entonces, amigos, ahí hay otra gran oportunidad. Eso es lo que es la siembra y la cosecha del agua. Entonces, si le podríamos llamar esto y pagar esos servicios ambientales a la parte alta, creo que es una gran oportunidad de poder recuperar todo este sistema. Pero también es en el efecto de la erosión de los suelos. Acá hay 2 fotografías, uno es el río Rejo y otro es el río San Pablo. Entonces, ustedes ven, las fotos son en la misma época, pero miren ustedes la cantidad de agua que hay en el río Rejo, que viene de las plantaciones de Porcón hacia arriba, y en el río San Pablo, que viene de la parte alta, donde las laderas están peladas y no tenemos nada. Y este ejemplo lo podemos ver también en la parte de Gallito Ciego. La parte de Gallito Ciego hacia arriba, donde no hay forestación, entonces baja el agua, baja con cantidad de tierra, porque se va arrastrando todo ese suelo superficial que hay, y hay poca agua. No se regula el sistema hídrico. Entonces, miren ustedes, amigos, la ventaja que produce el servicio ambiental. Otro aspecto en el servicio ambiental. En esta fotografía lo que quiero ilustrarles, el problema del calentamiento global es por un lado la industria de las chimeneas, las grandes industrias, y por otro lado la gran cantidad de vehículos. Entonces, fíjense ustedes, esos 2, digamos, componentes que tenemos con los que convivimos todos los días emiten gran cantidad de CO2 al ambiente. Ese CO2 en el ambiente, cuando hay plantaciones forestales, lo capta el CO2, se mezcla con el agua, la luz, ¿y qué produce? Produce la madera y libera el oxígeno. Y acá tenemos datos en Cajamarca
de que las especies forestales tienen la capacidad de absorber hasta 45 toneladas de CO2 por hectárea y por año. Entonces, imagínense ustedes, amigos, si hacemos plantaciones forestales, la gran cantidad de neutralizar todo ese CO2 que va al ambiente, realmente la tendríamos. Ahí está el problema del calentamiento global, porque ya les mencioné anteriormente, hay mucha deforestación en Cajamarca, en el Perú y en el mundo, y además, y hay incremento de la industria. Entonces, ¿dónde está esa compensación? Son las plantaciones forestales, son la masa forestal la que puede capturar ese CO2 y contribuir a reducir estos gases de efecto invernadero. Entonces, creo que yo en algún momento en la universidad, cuando conversábamos esto, les decía a mis alumnos, un auto nuevo en la ciudad de Cajamarca, nuevo, es decir, que no está como los autitos viejos que tenemos, un auto nuevo más o menos emite al ambiente por galón 8 kilogramos de CO2. Hagamos el cálculo. ¿Cuántos autos hay en Cajamarca? ¿Cuánto de CO2 botamos todos los días al ambiente? ¿Y dónde están las plantaciones forestales para poder neutralizar esto? Entonces, eso debería llevarnos a una reflexión de poder hacer más plantaciones forestales para que pueda reducirse todo este efecto. Bueno, redundando ahí, hay otro servicio ambiental que ya les mencioné, con donde hay cobertura vegetal, donde hay árboles, protege al suelo. Y el ejemplo lo tenemos en bajando San Juan, desde donde están las plantaciones de eucalipto. Si recordamos, antes de que no haya plantaciones forestales, en la época del invierno, había derrumbes, se obstruía la carretera y no nos dejaba pasar. Hoy que hay plantaciones forestales, rara vez hay derrumbes. Ese es el efecto, amigos, de esas plantaciones forestales. Y lo otro es que el agua, donde hay plantaciones forestales, el agua baja limpia o semilimpia. Si si se hubiese hecho plantaciones forestales en la cuenca del Jetepeque, el Gallito Ciego no estaría saturado como está hasta ahora. Porque ustedes lo han visto en el invierno, baja agua, sí, pero baja agua con barro. Y todo el poco suelo que hay en la ladera se va perdiendo y se va colmatando esta gran empresa de Gallito Ciego. Y ahí me quiero agregar, ahí le he puesto una foto simplemente para despertar el interés de mi compañero y amigo que está encargado de turismo ahora. ¿Por qué no hacer turismo en las lagunas de Cajamarca? Pues es una laguna en la parte alta con su bosque al costado. Allí lo voy a dejar, pero creo que es una gran oportunidad. Hay en estas lagunas, en todas estas, porque la característica que tiene estas lagunas, está rodeado de este tipo de icho, ¿por qué no hacer forestales? Y acá hay una zona donde se logró forestar y que realmente comienza a llamarte la atención y podías hacer el ecoturismo. Para ir terminando, amigos, Cajamarca tiene un potencial forestal tan grande, 988.615 hectáreas. Yo siempre a veces cuando hablo de esto digo 1 millón de hectáreas por la facilidad, pero esta es la cifra real. Este es un estudio que hicimos con la FAO en el año 2005 y que este estudio lo ratifica la ZE. La ZE saca un poquito menos, saca 900 y tantas mil hectáreas, pero diferencias más, diferencias menos, que habría que verlo dónde están. Pero miren ustedes, amigos, la cantidad de hectáreas que existe en Cajamarca y que se pueden forestar. En todas las provincias existen áreas con potencial forestal que se pueden utilizar para las diferentes especies. No solamente me refiero a pino o eucalipto, sino para todas las especies forestales que se puedan plantar. Entonces creo que allí tenemos una gran oportunidad de generar riqueza, de generar desarrollo económico, de generar desarrollo ambiental, social, porque por las explicaciones que le he dado anteriormente, ustedes habrán visto de que las plantaciones forestales más tienen ventajas que desventajas. Probablemente hay algunas cosas también negativas, que hay que evaluarlo, pero en general más son positivas que negativas, y ahí tenemos las áreas. Igual en el 2004 hicimos ese estudio, nos pusimos el sueño de hacer un megaproyecto forestal en la Sierra Norte, porque hubo el interés en ese momento del gobierno nacional. Hicimos ese estudio pensando en toda la sierra, desde Ancash hasta Piura, Amazonas, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Piura, y miren ustedes, podemos plantar casi 2,5 millones de plantaciones forestales. ¿Por qué esta comparación? Chile tiene 2 millones de hectáreas y exporta 10,000 millones de dólares al año. Miren nosotros la cantidad de área que tenemos y sin embargo importamos madera, importamos de Chile, importamos del Ecuador, importamos de otros sitios y teniendo la oportunidad de desarrollar esto. Entonces creo que este aspecto hay que seguir mirándolo de tal manera que podamos
en el futuro desarrollar esta actividad forestal como una actividad rentable, como una actividad que pueda generar beneficios y además que podamos contribuir a disminuir otros efectos del calentamiento global. Para finalizar, amigos, les dejo con estas pequeñas reflexiones. ¿Sabía usted que la subsistencia de 1.600 millones de personas dependen de los bosques? ¿Sabía usted que más de 300 millones de personas viven en los bosques? ¿Sabía usted que los bosques albergan el 80% de la biodiversidad del planeta? ¿Sabía usted que los bosques cubren el 31% de la superficie de la Tierra, aunque esto ya no es tan real porque la deforestación que hay es muy grande? ¿Sabía usted que las selvas tropicales húmedas producen más del 40% de oxígeno del planeta? ¿Sabía usted que más del 25% de los medicamentos modernos por un valor de 108.000 millones de dólares provienen de las plantaciones de bosques tropicales? Creo que esto debería llevarnos a una reflexión en este momento de la pandemia. Tenemos el escudo, en el escudo tenemos la famosa chinchona officinalis, el árbol de la quina. El árbol de la quina ha sido planta medicinal para el mundo. Y ahora, la gente que está utilizando en su consumo diario en el campo este árbol de la chinchona como una bebida natural, es la gente que menos se está enfermando del COVID. ¿Habrá alguna relación por ahí? Habría que mirarlo seguramente. Muchísimas gracias, amigos, por haberme escuchado. Y creo que estoy llano a cualquier pregunta que pudieran hacer y espero realmente haber podido satisfacer las inquietudes que ustedes tenían. Muchas gracias. Con la recuperación de los bosques se ha comenzado a recuperar la fauna. Fíjate, en Porcón, hace muchos años que ya no había el oso de anteojos y han comenzado a ver nuevamente esas especies. Ya tenemos los venados y las especies similares que ya se habían prácticamente desaparecido, ahora nuevamente están repoblando esos sitios porque lógicamente han encontrado el ambiente apropiado. En Porcón, en los años 70, cuando nosotros visitábamos, que era una zona donde había mucho ichu, y más o menos se dedicaban a hacer cultivos de papa, semilleros de papa, pero después comenzó a reforestarse, y ya más o menos en los años 80, nosotros comenzamos a hacer los circuitos turísticos a Porcón. Y ahora, Porcón tiene un promedio de visitas que está sobre los 69.000 turistas al año, que viene a ser un componente más de beneficio hacia la población de Porcón. Anteriormente, acabas de decirlo, la gente de Porcón tenía que salir de su unidad rural a buscar trabajo. Ahora ya no. Ellos ahí encuentran trabajo y es más, dan trabajo a las comunidades que son aledañas. Debemos pensar, o si no, yo desconozco, pero debería ser uno de los compromisos en cada explotación minera, que cada explotación minera vaya acompañado de un compromiso de volver a recuperar los suelos, como tú lo acabas de mencionar, y establecer la reforestación y entregar a los pueblos las áreas rehabilitadas. Nosotros en turismo siempre estamos, en ecoturismo siempre estamos pensando en ello. No podríamos hacer prácticamente el ecoturismo, que es el turismo más importante y que ahora es la esperanza del turismo mundial. Porque como tú sabes, después de esta pandemia, la gente está buscando el ecoturismo, el turismo hacia las áreas naturales. Entonces tenemos que comenzar a pensar cómo hacemos para que ya no haya el éxodo desde el campo a la ciudad, sino más bien como lo que ha pasado en Chile mucho tiempo, ¿no? La gente está volviendo a poblar las áreas rurales, los bosques, donde hay mejores condiciones de vida. Por ejemplo, acá tenemos la empresa de Carlos Díaz, que es Green Tours, ¿no? Turismo verde, por eso se llama Green Tours, ¿no? Donde él hace la observación de aves, ¿no? Lo que es el birdwatching, que le llaman, o el aviturismo. Pero esta empresa de Carlos tiene la certificación de carbono cero. Y yo creo que ahora vamos a tener que comenzar a hacer eso para hacer la responsabilidad social.
Tú agarras y haces un proceso para poder certificarte y calculan cuánto de papel tú usas al año. Y de acuerdo a eso, se hace unas fórmulas y se convierte y tú pagas una cantidad a Pacífico, que Pacífico a su vez financia proyectos de reforestación y de recuperación de áreas que han sido deforestadas. De tal manera, pues, que nosotros tenemos que pensar que la reforestación puede y debe estar orientada a mejorar las áreas verdes, a mejorar el ambiente, a mejorar el desempeño de la cuenca hidrográfica, protegiendo al mismo tiempo el suelo de la erosión. Entonces nosotros vemos de que con la cosecha del agua, con la recuperación del medio ambiente y todo, nosotros tenemos que seguir trabajando en la forestación. Y qué bien que nuestra municipalidad está haciendo ese trabajo. Qué bien, y yo espero que las demás municipalidades hagamos todos un esfuerzo y un conjunto de labores para que veamos que la reforestación trae desarrollo, trae progreso, trae conservación del medio ambiente y mejores condiciones de vida para lo que significa el desarrollo sostenible. Granja Porcón, en la época de que no tenía plantaciones, no habían venados. Hace poco, hace 2 años, últimamente no he ido a ver, se hace el censo de venados y existen más o menos 1.800 animales ya de venados ahí. Entonces es una demostración, pero además de eso hay una gran cantidad de aves. Yo quiero agregar a eso en el tema de la huella forestal. Fíjate, la Unión Europea acaban de sostener un acuerdo que le llaman el Acuerdo Verde y que nos van a obligar a los países que exportamos productos a la Unión Europea tener la certificación de la huella de carbono, tener el carbono neutral, que le llaman ellos y que lo estamos conversando ahora. Y nosotros lo hemos iniciado eso, por ejemplo, en las actividades de café. En el caso de Jaén, Chota, Cutervo, estamos certificando 3 cooperativas para que vayan a la huella de carbono neutral, porque ya va a ser exigencia de la Comunidad Europea para que le compre su café. Y seguramente en esta línea van a ir otros productos. Y lo otro, en el tema de la empresa minera, yo tuve la suerte de hacer un estudio, mira, Minera Yanacocha, vamos a ir directo al grano. Tiene 360,000 hectáreas concesionadas. Eso no lo va a explotar todo. Nosotros hicimos un estudio hace 3 años y más o menos tiene 23,000 hectáreas que no lo van a tocar para nada, pero que sí lo pueden forestar. Y nosotros le planteamos eso, señor, hagan 2 porcones ahí, tienen 23,000 hectáreas que no lo van a utilizar para nada. Porque si fueran a extraer mineral, también pues no lo pueden tocar. Pero si no lo van a extraer, ¿por qué no forestan? Entonces yo creo que este es parte del compromiso que hay y por eso mencioné en ese triángulo de social, económico, ambiental, que mucho tiene que ver la parte política. Bueno, Cajamarca es un territorio bendecido, ¿no? El departamento, en realidad, de Cajamarca tenemos diferentes pisos ecológicos y Cajamarca está rodeado de cerros, es un valle rodeado de cerros. Bueno, acá tuvimos muy pocos años la presencia inca, por lo tanto esta técnica tan importante para recuperar laderas como son los andenes no se implementó, ¿no? Lo que sí sucedió en el sur. Entonces tenemos muchas laderas erosionadas. Tal vez el gran porcentaje de laderas en Cajamarca están erosionadas y realmente en este proceso de ordenamiento territorial y como bien hablaba de zonificación forestal, pues resulta muy importante, no solamente la reforestación o forestación de las áreas rurales, también las del sector periurbano, ¿no? Constantemente estamos viendo deslizamientos en épocas de lluvias, las quebradas se llevan casas y justamente es porque todas estas laderas en los sectores periurbanos también se encuentran bastante erosionados. Entonces, como dice, esta estrategia del tema de reforestación, forestación vinculada a la cosecha del agua, porque definitivamente van de manera paralela, y tal vez la inserción de esta técnica tradicional, que son los andenes, es una manera que podríamos mejorar en gran medida y recuperar estas laderas que tenemos en Cajamarca. Como menciona, la huella de carbono es una estrategia mundial que se está dando tal vez más en los países desarrollados que en los de vías de desarrollo como los nuestros. Sin embargo, es parte ya de los objetivos de desarrollo del milenio. Estamos como instituciones públicas y como instituciones educativas también obligados a contribuir a estos objetivos de desarrollo. Es así que en interno conversábamos un poco de por qué no tener
propuestas legislativas que ahora a los jóvenes estudiantes que están en universidad, no solamente los jóvenes del sector orientado al tema de agronomía o forestales, sino los jóvenes de cualquier carrera, puedan tener un espacio en estos 5 años de sembrar estos árboles, no uno, ¿no? Sino tal vez tener extensión unos 5 o 6 árboles y que durante estos 5 años puedan monitorear este proceso de crecimiento de árbol como parte de su proceso formativo. Porque, como usted ve, nuestro lema, por ejemplo, en la escuela taller es el aprender haciendo. Los jóvenes lamentablemente no van a aprender a sembrar solamente porque les invitemos a hacerlo, ¿no? Yo creo que el poder insertarlos en ese proceso práctico sería muy importante. Entonces, estas estrategias de huella de carbono yo creo que no deberían estar solamente para las empresas, ya sean mineras, madereras, no lo sé, el sector empresarial, sino también debería ser aplicado al sector educativo para complementar con este aspecto de la parte social tan importante, ¿no? Si nuestros jóvenes no se involucran en estos procesos de forestación y reforestación, va a ser bastante difícil lograrlo. Hablamos de pobreza en Cajamarca, sin embargo, hay muchas personas ubicadas en el sector del campo que tienen muchas hectáreas tal vez erosionadas, ¿no? ¿Y por qué no generar en estos espacios que ellos tienen este sembrío de árboles, como usted bien habló, con toda la estrategia económica de poder sembrar y cosechar estos árboles en un determinado tiempo y con eso mismo brindar educación a sus propios hijos, a su propia rentabilidad familiar? Sin embargo, es importante desarrollar esas estrategias competitivas del procesamiento de la madera, ¿no? De poder procesar la madera para generar esta rentabilidad y no venderla nada más a productos de materia prima. Como bien habló el Poncho Verde, una experiencia nacional, internacional muy importante, liderada por el ingeniero Pablo Sánchez Ceballos, también el ingeniero Charles Carton, que estuvo a cargo de este proyecto por parte de la Embajada belga, ¿no? Y esta asociación pues que hubo de trabajo interinstitucional y con cooperación internacional, que lamentablemente en el momento también que la cooperación se fue, no hubo tal vez una continuidad completa por parte del Ministerio de Agricultura con las entidades competentes para tener no solo un porcón, sino muchos porcones en Cajamarca. El Cusco, yo creo que, como conversábamos en interno también, está generando un buen ejemplo con plantaciones de especies productivas, económicas, pero también especies nativas, ¿no? Como la quina, que la están forestando bastante en Cusco, y el poder tener esta combinación, este mix de poder generar áreas para la rentabilidad económica, pero también para recuperar el tema de fauna que habló don Jaime, el tema de laderas, el tema de cauces de ríos, de deslizamientos, y ahí causa un tema muy importante, que es el ordenamiento territorial, un elemento transversal que en cada charla lo sale a flote, ¿no? Sale a flote. Hablemos el tema que hablemos, el ordenamiento territorial y la educación terminan siendo elementos y pilares transversales para un desarrollo sostenible de Cajamarca. Creo que los andenes no la podemos tener, pero sí podemos hacer acequias de infiltración. Mencioné el ejemplo de Calispuquio y todo esto deberíamos en las laderas hacer acequias de infiltración, con o sin plantaciones forestales, pero hacer acequias de infiltración. En relación a la siguiente pregunta de la amiga Julcamoro, las especies más para cosechar agua, definitivamente las más adecuadas son las leguminosas. Definitivamente, pero hay que ver la capacidad, en función de la zonificación forestal, en qué zona queremos plantar. Porque, por ejemplo, aliso, que es una de las especies ideal realmente para eso, la podemos hacer a lo largo de las quebradas. ¿Por qué? Porque necesita bastante humedad esta especie, necesita materia orgánica esta especie. El polilepis sí lo podemos hacer en la parte más alta, pero también necesita humedad y también es una buena planta que filtra, que sirve para siembra y cosecha de agua. Pero no por eso descarto a las otras. Porque, por ejemplo, le mencioné el ejemplo de eucalipto satanizado y acá en Calispuquio sirve muy bien. Entonces, creo que va mucho por el manejo que hay.
Entonces, la zonificación forestal es la que va a permitir, en función a las características edafoclimáticas, determinar qué especie es la que se debe plantar en esas zonas. Hay una cosa muy importante. Hace ya 3 años o 4, creo, que el Reino Unido estableció que era el 0 papel en la administración pública. Y fíjate que con este trabajo, con este problema en la pandemia que nos ha obligado prácticamente a entrar en estas herramientas tecnológicas, prácticamente ahora en la municipalidad estamos nosotros pensando de que ya deberemos prácticamente en trámites administrativos 0 papel. Aprender haciendo es una experiencia muy importante en la Escuela San Antonio. Y fíjate que en turismo también tenemos algo de turismo educativo escolar. Y dentro de ello, en Cajamarca, tuvimos una experiencia interesante que lamentablemente ya no se ha replicado. Hacíamos la ruta del papel, la ruta de la madera, perdón. Entonces nosotros los llevábamos a ver las plántulas primero, luego ya un bosque más grande, luego llevábamos a ver el secado de la madera, el aserradero y finalmente el mueble. Eso era lo que se llamaba la ruta de la madera, que era sumamente importante y que debemos seguir haciéndolo. Debo acá leerte algunas preguntas que nos han pasado. Dice así, ingeniero, buenas noches. Excelente exposición. Mi pregunta, ¿por qué no se trata de la misma manera a nuestras especies nativas, ya que ellas tienen mayor aporte hídrico que las especies introducidas? La otra pregunta dice también, excelente exposición. Mi pregunta es, si es que forestamos un área de terreno con una sola especie forestal, ¿cuánto es el porcentaje de riesgo de alterar ese ecosistema? Una planta de pino lo cosecha a partir del año 15, 20 totalmente maduro. Una planta de aliso lo cosechas al año 30 para que la planta esté madura. Entonces ahí es donde el dueño, el propietario comienza a jugar tiempos. Si ya el hecho de que la plantación de pino sea a los 15 años, 20 años, ya dicen que es demasiado largo, ya no lo quieren hacer, ¿se imaginan una planta con más tiempo? Entonces creo que, pero vuelvo a reiterar, la zonificación forestal. No se debe imponer ninguna especie que no esté en función a la zonificación forestal. Yo, por ejemplo, soy un partidario del Polylepis, del quinoal. ¿Por qué? Porque el Polylepis, el quinoal, si bien es cierto, no hay una madera tan grande para utilizarlo en forma industrial o económica, pero se puede hacer mucha artesanía con esa hojita de papel que sirve para las tarjetas y un montón de actividades. Pero además de eso, el Polylepis cuando está maduro, que generalmente hay otro dato, generalmente sucede a los 40 años, 50 años, cuando está maduro, puede ser la mejor madera para tu piso, porque es la madera más dura que hay, pero hay que esperar 40 o 50 años. Entonces, es jugar un poco con los tiempos, pero deberíamos trabajar también con especies nativas. El quichua es una especie que se está en proceso de perderse. Y cuando intentamos a eso, no encontramos una sola referencia cómo propagar al quichua. Entonces comienzas a hacer pruebas. ¿Ahí qué nos falta? Más investigación. De tal manera que tengamos, que se estudie tan igual como lo estudiaron al pino, que lo estudien a las otras especies, cómo es su propagación, cómo es su manejo, y podamos hacer una buena labor. Dice, ¿cuál es el porcentaje de riesgo de alterar el ecosistema cuando usas? Gracias, Jaime. Sí, ahí sí existe definitivamente todo monocultivo, de cualquier especie sea, o agrícola o forestal, siempre existe ese riesgo. Y sí, entonces, sí es bueno diversificar. Pero fíjate, cuando hablamos de pino, a veces pensamos más de 40 especies de pino y cada una tiene su característica diferente. Cuando hablamos de eucalipto, igual. En Cajamarca solamente tenemos el Eucaliptus globulus, pero son más de 60 especies de eucalipto que podemos plantar en función a sus pisos, en función a sus altitudes, en función a sus características agroclimáticas de la zona. Entonces, eso también nos falta difundir más, estudiar más, porque no solamente es el globulus, pues no hay otras especies. Igual, no solamente es el pino radiate, el pátula, hay varias especies que se pueden utilizar.
Sí, como menciona, el tema de la investigación es muy necesaria, ¿no? Por 1950, a partir de esos años, también se inserta en muchas partes del mundo, en esta parte de reforestación, del medio ambiente, esta planta del kiri, no sé si se ha escuchado, que es esta planta asiática, ¿no? China, que tiene muchas propiedades, 10 veces más absorción del dióxido de carbono por la hoja grande, ¿no? Re, soluciona los suelos contaminados. Años después, ahora Colombia lo ha declarado como una especie invasiva, ¿no? Porque es una especie que la propagación de la semilla va muy rápido con los vientos y que realmente empieza a tornarse invasiva justamente para este tema silvoagropecuario también, y que ahora están viendo más bien que este proceso de utilización de esta planta en reforestación no fue la más adecuada para América Latina, ¿no? Entonces, ahí lo que usted menciona es muy importante, ¿no? El ver qué especies y la investigación de cómo esto puede afectar a un ecosistema o acoplarse adecuadamente. Es verdad lo que mencionaba también, que a veces hay críticas al poncho verde, a que fueron especies no tradicionales, no locales. Sin embargo, la cantidad de reforestación que tiene Porcón y cómo ha logrado consolidarse dentro de este ciclo y de esta sostenibilidad, definitivamente es un ejemplo que no necesariamente tiene que ser el único, ¿no? Si hay investigación, pues por supuesto se pueden hacer otros ejemplos importantes que puedan contribuir. Como bien habló, hay muchísimas hectáreas y yo creo que es muy poco lo que se ha reforestado aún. Sí, totalmente de acuerdo. Esta planta del kiri, por ejemplo, en Argentina hicieron muchas plantaciones y concuerdo, es como invasiva, pero fíjese usted, en algún momento la planta exótica, como los pinos cuando recién se trajeron, se convierten en nativas. Yo los invito a pasear, por ejemplo, por Porcón, donde se ralió, y usted ya encuentra regeneración natural. ¿Qué implica la regeneración natural? De que esa planta ya dejó de ser exótica, ya no necesita que usted lleve la planta a plantarlo, sino naturalmente se comienza a reproducir, se comienza a incrementar. Y lo otro, fíjese, hemos hablado del árbol del kiri, pero ¿por qué no mirar el árbol de la quina? Que tiene una tremenda importancia. ¿Por qué no mirar el bambú? El bambú, que es otra planta forestal que tiene una gran importancia realmente tanto ambiental, económica, social. ¿Por qué no mirar la talla, por ejemplo, que es otra planta nativa nuestra que tiene gran importancia? Por eso yo digo, ¿no? De que no es cerrarse a una sola especie, sino con todas las especies forestales, de acuerdo a la microzonificación forestal. Andrés, justamente la pregunta de nuestro compañero Óscar Carbonell Vera dice: ¿qué opinas del desarrollo de la caesalpinea, la tara, y de su importancia socioeconómica para Cajamarca? Bueno, Oscar, si me estás viendo, Cajamarca es el primer productor de Caesalpinia espinosa, de la talla. Para nosotros talla, para el sur tara. Nosotros más talla. Así es. Es el primer productor. Pero fíjate, la mayor parte son de bosques naturales todavía. En cambio, en el sur, en la costa, y hay plantaciones, llamémosle industriales, entre comillas, o cultivadas. Pero nosotros todavía tenemos gran cantidad de bosques naturales de talla y que tienen una gran productividad. Pero ¿cuál es el problema ahí? Nos siguen comprando la vainita, la talla, y no hacemos transformación. Cuando al menos lo primero que deberíamos hacer, separar la pepa de los taninos, y ya le damos algo de valor agregado. Pero si vamos más allá y tenemos una planta de procesar pepa, sacaríamos, por ejemplo, la goma. La goma de la talla de la talla o la tara tiene un precio extraordinario en el mercado, porque sirve desde estabilizar cervezas, estabilizar vinos, hasta la industria química, medicinal, y la industria de los niños, alimentación de niños. Entonces tiene una gran importancia, pero nosotros nos hemos quedado simplemente en vender la materia prima. Ahí hay mucho que trabajar, por ejemplo. Hay una cosa interesante que yo a veces me pongo a pensar. ¿Por qué nosotros en el Perú, cuando, por ejemplo, en Navidad, es casi común ahora hacer el árbol de Navidad? Y nosotros tenemos que estar prácticamente comprando un árbol de otros materiales plásticos y qué sé yo. Y en cambio,
en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, uno se va y compra su árbol natural y después que lo usas en tu árbol, lo puedes sacar y lo siembras en tu jardín. De tal manera que eso es algo muy importante. Muy bien, pues ese es un tema apasionante. Como todos has visto, hay una gran participación. Y yo quisiera terminar, en primer lugar, agradeciéndote por esta conferencia tan linda, tan participativa y de tanto interés. Y de pronto, pues, te vamos a seguir molestando porque vamos a tener que tratar también el tema del agua, que es sumamente importante. Yo quiero terminar diciéndoles a la gente de que tenemos que hacer fuerza común para evitar la deforestación. Tenemos que utilizar el papel de forma racional y económica, porque eso va a impedir la deforestación. Tenemos que comprar productos procesados, incluir el papel con un marcado hecho de reciclado. Por ejemplo, nosotros ahora en turismo, ya no, cuando tú vas a hacer promoción de turismo en Europa, ya no usas el papel cuché, el focote, el limacote. Ahora utilizamos el papel reciclado, porque eso es importante para evitar la deforestación. Tenemos que comenzar, como tú decimos hace rato, sembrando un árbol, reverdeciendo el área cercano al hogar. Tenemos que reemplazar los árboles cortados. El que corta un árbol, que siembre dos, cuando menos, para así evitar la deforestación y cada vez hacer un trabajo conjunto para que Cajamarca y el Perú pues comience a recuperar ese poncho verde que nos da la sostenibilidad, nos da muchos beneficios como lo acabamos de mencionar. Quiero terminar agradeciendo a Dios por esta tarde tan linda, por este refrigerio espiritual que hemos tenido y agradecerte una vez más por tu participación. Muchas gracias, Andrés. Te damos la posibilidad de que puedas despedirte del público que nos esté escuchando. Muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias, Sandra, y a todos los amigos que nos han visto esta noche. Efectivamente, el tema forestal es un tema de nunca terminar. Creo que muchas cosas seguramente quedan en el tintero, pero como tú dices, el mensaje final, plantemos árboles. Las instituciones públicas, privadas, colegios, personas, todos deberíamos adoptar un árbol. Y creo que en la medida que adoptemos un árbol, tendríamos más oxígeno y podríamos tener una vida más tranquila. Muchísimas gracias, ingeniero Andrés, por esta brillante conferencia, bastante nutritiva, como todos los investigadores que nos acompañan cada viernes en este espacio de aulas abiertas rumbo al Bicentenario. Yo quisiera decir una frase, ¿no? Hay muchas referente al tema de plantas, pero aquel que planta un árbol, planta con ello una esperanza. Yo creo que el mundo necesita de esas actitudes de poder transformar. Estamos en una época bastante crítica, ya se nos vino la pandemia, ahora posiblemente se nos vengan más resultados del calentamiento global y definitivamente es momento de tomar reflexión, no solamente desde el sector público, como muchos a veces se indican, es que el sector público no hace nada, es que el sector público, la reflexión parte de todos los sectores, ¿no? Del público, del privado, pero también de la ciudadanía. La ciudadanía definitivamente juega un rol importante porque son los ciudadanos los que van a trabajar a las instituciones públicas o a las privadas. Y una ciudadanía no educada, no consciente de su medio ambiente, lamentablemente no va a generar estas estrategias que necesita nuestro territorio, nuestro Cajamarca y nuestro Perú. Muchísimas gracias, ingeniero, y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy en este espacio de aulas abiertas. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche y, como dice don Jaime, a seguir cuidándonos, por favor.